Listo, entonces bienvenidos una vez más. Les voy a compartir mi pantalla. Y vamos a mirar entonces que el día de hoy, el archivo que les comentaba, hace referencia a este que tenemos aquí. Bueno, hoy tenemos un tema nuevo. Ya estuvimos viendo unas exposiciones, ya estuvimos viendo algunos temas en los cuales se comparaban o se hacían comparaciones de diferentes variables. ¿Sí? Cuando comparábamos variables cualitativas, entonces veíamos que teníamos que hacer asociaciones. Y para eso nos iba a ser útil una prueba de chi cuadrado o una prueba de f de Fisher. Cuando íbamos a comparar dos conjuntos de datos y la cantidad era menor a 30, entonces se nos hacía útil trabajar una prueba t-student, pero recordemos que la prueba t-student es una prueba paramétrica, por lo tanto requiere una validez previa de las pruebas de normalidad, ¿sí? También vimos que podíamos comparar dos conjuntos de datos si era mayor a 30, y para eso una prueba Z de proporción nos ayudaba a compararlas, Z de proporción o Z de promedios independientes. Y vimos también que cuando tenemos dos variables cuantitativas y queremos mirar cómo afecta una a la otra, o si son dependientes o si son independientes, para eso podemos trabajar las pruebas de correlación y regresión. ¿Listo? Calculando un R y un R cuadrado. Con eso que nosotros ya hemos estado viendo, chicos, ustedes ya pueden ir mirando cómo van a diseñar el experimento que me deben presentar de manera o tipo artículo científico. Por favor, es necesario que ya vayan verificando eso. Ustedes pueden ayudarse a información en la web. Nosotros vamos a tener por ahí una asesoría en ese trabajo. Perdón, un momentito, no, esta no es. Ay, yo tenía eso abierto. ¿Qué se hizo? Acá está. Ustedes van a tener una asesoría en ese trabajo la semana, déjenme revisar, me parece que es dentro de 3 semanas, dentro de 2 semanas. Entonces ya estamos en el momento evaluativo número 3, así como ustedes lo pueden ver, estamos en la semana 13. En esta semana empezamos este otro momento evaluativo. El día de hoy vamos a revisar transformaciones en poblaciones no paramétricas. Acá está el archivo que necesito que descarguen. La semana que viene vamos a ver dos pruebitas, prueba de Wilcoxon, de Kruskal-Wallis. La semana 15 va a ser la asesoría del trabajo. Ahí está el formato con el que ustedes deben trabajar para que por favor, con base a las indicaciones que ahí se les da, vayan estableciendo su actividad o su presentación, el trabajo que me van a presentar para la semana 15. Ese día vamos a hacer asesoría. Recuerden que se pueden trabajar de a 3 personas máximo. Ese día hacemos asesoría la semana 15, pero pues por lo tanto es necesario que ustedes tengan ya que cuenten con un avance para poderles dar esa asesoría. Si no tienen, pues les va a ser más complicado porque la semana 16 ya tienen que entregarme el trabajo final. Ya debe estar completo. O sea que entre 3 semanas ya tiene que estar completo ese trabajo final. Ustedes lo deben subir aquí, yo les abro el buzón en cualquier momentito, ustedes lo suben aquí. Y la semana 17 vamos a hacer las exposiciones. La semana 17 y 18 son 2 semanas de exposiciones, de manera que la semana 18 ya les pueda entregar sus notas definitivas del curso. ¿Listo? Entonces, recordándoles eso, vamos a dar inicio a lo que nos corresponde el día de hoy, que es la semana 13. Bueno, entonces yo les decía que necesitaba que abriéramos este archivo en el que les estoy mostrando un caso. Vamos a mirar, vamos a repasar un poquito aquí y vamos a trabajar entonces el día de hoy el tema de las transformaciones. ¿Qué es eso? Bueno, para trabajar las transformaciones yo me voy a devolver, les estaba diciendo, a lo que vimos en el segundo momento evaluativo. Ahora primero en el primer momento evaluativo. Fíjense, por favor, en este caso, leamos este caso que les estoy presentando ahí, donde se habla de la producción de leche en litros en 24 predios de 4 veredas del municipio de Guamal. ¿Sí? Entonces, fueron 24 predios los que se tomaron, 2, 3, 4, 5, 6 predios en cada una de las veredas, miren, 6 predios en cada una de las veredas, fueron 24 predios para 4 veredas. ¿Listo?
De este caso que ustedes están viendo ahí, fíjense cuántos grupos vamos a analizar o vamos a comparar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá tenemos un grupo, 2 grupos, 3 grupos y 4 grupos, ¿cierto? Como son más de 2 grupos, o sea, son 4 grupos, yo tengo que buscar una prueba que me permita comparar 3 o más grupos. Es decir, no me sirve testudent, porque tengo 4 grupos. Testudent solo me sirve para comparar 2. No me sirve Z, porque Z también compara solo 2 grupos, más de 30 datos. No me sirve. No me sirve F Fisher o chi cuadrado porque yo estoy comparando unas variables cuantitativas, entonces acá no me sirve. ¿Correlación y regresión me serviría? Tampoco, porque tengo 4 grupos. Correlación y regresión compara cómo afecta una variable cuantitativa a la otra. En este caso, de las que vimos últimamente, pues ninguna me serviría. Si yo me devuelvo un poquito más, recuerdo que hay una prueba que me permite comparar 3 o más grupos. Y esa prueba se llama análisis de varianza. ¿Sí? Recordemos eso. El análisis de varianza me permite comparar 3 o más grupos, identificar si existen diferencias entre 3 o más grupos y me ayuda, sí, me permite identificar si esos grupos son o no diferentes, pero resulta que ella exige, o esa prueba exige, que yo haya cumplido unos requisitos. ¿Sí? Si vamos a recordar cuáles serían los requisitos que exige que se hayan verificado previamente el análisis de varianza. Entonces, deben ser homogéneos, yo voy a correr una prueba de homogeneidad. Deben ser normales. Que los datos son iguales. Ajá, muy bien. Y todos los grupos deben tener la misma cantidad de datos, ¿sí ven? Todos tienen la misma cantidad de datos. Además de eso debe ser mínimo 3. Tengo 4 grupos, perfecto. Entonces, esto que está aquí, ustedes de lo que ustedes pueden ver, vamos a identificar cuál sería la variable, el tratamiento, la unidad experimental y si tiene o no bloque. ¿Listo? Espérenme, yo me cargo esto. Voy a poner por acá. Listo. ¿Cuál sería la variable? ¿Cuál sería el tratamiento? ¿Cuál sería la unidad experimental? Y si hay bloque. Es decir, si hay otro aspecto que me afecte a la variable. Entonces, miremos. ¿Cuál sería la variable? ¿Cuál es la que se está La midiendo? producción de leche en litros. Perfecto. Entonces, esa es la variable, la producción de leche. Entonces, variable, producción de leche en litros. Listo. ¿Cuál sería el tratamiento? Aquel que, midiendo la producción de litros, me permite identificar si ese tratamiento afecta o no afecta a esa producción de leche en litros. De acuerdo a los datos que tenemos ahí. ¿Cómo los organizamos? ¿En grupos de aquí? ¿Según qué? ¿Cuál sería el tratamiento? ¿La de las veredas, profe, las 4 veredas? Ah, las veredas, sí señora. Ahora, ¿cuáles sean las unidades experimentales? ¿De dónde tomé estas variables? Estas medidas, ¿de dónde las tomé? Finca, ¿no? Muy ¿De bien, los 24 predios? muy bien, fincas, predios, perfecto. ¿Hay bloque? ¿Hay otro aspecto a los que se están mencionando ahí que pudiera estar afectando la variable, o sea, la producción de leche? ¿Existe bloque en este momento o no lo existe? No. No hay bloque. Entonces, como no hay bloque, eso es un diseño completo al azar. ¿Listo? Vamos a montar entonces las hipótesis de diferencia. ¿Sí se acuerdan? Vamos a recordar cómo es que se montan las hipótesis de diferencia. Existe una hipótesis nula y existe una hipótesis alterna. La hipótesis nula, recuerden que tienen que tener las hipótesis, tienen que considerar la variable, el tratamiento y la unidad experimental, ¿no? Entonces diría que no existen No hay diferencia estadística en la producción de leche. ¿cierto? De acuerdo a... Ah, no, señor, de los predios. De los predios. Según o de acuerdo a la vereda. ¿Listo? Ahí está la nula, ¿cierto? Me tiene en cuenta
la variable, la unidad experimental, acá está predios, y el tratamiento. Entonces acá simplemente para montar la alterna abajo y acá le digo que sí. Listo. Ya tenemos las hipótesis de diferencia. Ahora, ¿qué nos correspondería seguir en nuestro ejercicio? Ya identificamos la variable, la unidad experimental, el tratamiento, el bloque. Ya montamos hipótesis de diferencia, ahora solo nos resta correr la prueba, ¿cierto? Pero debemos verificar previamente que estos datos cumplan con los requisitos del análisis de varianza. Entonces, lo primero que vamos a verificar es si nuestros datos son o no son normales, ¿cierto? Entonces, vamos a montar estos datos en nuestra hoja de SPSS. Vamos a recordar. Entonces, aquí, lo único que tengo que hacer es llevar estos datos a la hoja de SPSS, ¿cierto? Lo copio, los pego, y estos son los de la vereda 1. Listo. Seguimos con los siguientes. Lo copio, los pego, y estos son de la vereda 2. Continuamos. Los copio, los pego, estos son de la vereda 3. Los copio, los pego, y estos son de la vereda 4. Nuestros 24 predios organizados en dos columnas, uno que corresponde a la variable y el otro que corresponde a otra variable, pero que nosotros mencionamos como tratamiento. Vamos acá en vista de variables, recordemos que esto es producción leche, ¿sí? Producción de leche, tiene un decimal, etiquetas, valores no tiene y es una medida de escala. El nombre de la otra variable es vereda. ¿Alguien se sabe alguna vereda de Guamal? ¿Cómo se llamarán esas veredas? Hay una que llama Pío 12. Pío 12. Imagino que es con un número romano, ¿no? Sí, señora. Está... Ay, no, profe, no me acuerdo si está la sardinata. Esta la sardinata también es de Guamán. Sardinata, listo. Y está San José. Sardinata. Listo. Está San José, que digamos que es 3. Estamos acá, digamos que esas son las veredas. Listo, no importa. Me falta una, cualquiera. Inventémonos una. La isla. Cecilita. ¿Cuál? Cecilita, profe. Digamos que estas son nuestras veredas. Pío 12, Sardinata, San José y Cecilita. ¿Sí? Este es el municipio que estamos trabajando. Ok, aceptar. Espérenme que acá me faltaba quitarle decimales al... Listo, 0 decimales. Y esta es una variable cualitativa. Nominal. Listo. Ah, ya está. Entonces ya nos quedan acá. Producción de leche cuantitativa, vereda que es cualitativa. Listo. Vamos a verificar normalidad. Bueno, entonces acá donde dice analizar, estadísticos descriptivos, explorar, ¿cierto? Le decimos que nos verifique la normalidad de esos datos, ¿cierto? En gráficos, gráficos de normalidad con pruebas, con histograma. Bueno, continuar y aceptar. Listo, vamos a mirar. Entonces recuerden que es importantísimo que la variable que vamos a analizar siga una distribución normal porque análisis de varianza es una prueba paramétrica. Es decir, exige que sean normales sus datos. La media es de 8.9, mientras que la mediana es de 5.4. Diferencias en las medidas de tendencia central me hacen sospechar que los datos no son normales. Pero para eso tenemos la prueba de normalidad, que es la que me asegura, me da una indicación de verdad son o no son normales.
Fijémonos acá que nos toca Shapiro-Wilk porque la muestra es menor a 50, tenemos 24 datos y observen la significancia. ¿Qué puedo concluir de esa significancia a una prueba de normalidad? De normalidad, ojo, no van a decir, no hay diferencias estadísticas, ojo, de normalidad. Recuerden las hipótesis de normalidad que acá están, miren. Los datos hacen parte de una distribución normal, los datos no hacen parte de una distribución normal. Entonces, con esos resultados que logramos obtener, esa significancia es 0,000, como es menor a 0,05, ¿qué hipótesis aceptamos? ¿La nula o la alterna? ¿La alterna que los datos siguen una distribución normal? La alterna, listo. Acá está, la alterna que los datos no siguen una distribución normal. ¿Ves? ¿Listo? Los datos no son normales y como los datos no son normales, yo no debo identificar diferencias, es decir, el análisis de varianza no me sirve para aceptar alguna de estas dos hipótesis porque los datos no son normales. ¿Listo? Debo buscar otra estrategia. Aquí ya no puedo venir a arreglar los datos como quizá en algún momento lo hicimos o de pronto ustedes lo hicieron, porque estaríamos afectando la realidad, ¿no? Eso se hizo quizá antes que pues para que pudiéramos hacer el ejercicio, pero no, la realidad no mete los datos y no se mete y modifica los datos, eso no se hace, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando los datos no son normales y yo necesito correr una prueba paramétrica? Bueno, para eso entonces se han creado las transformaciones de datos. Las transformaciones de los datos hacen referencia a arreglos matemáticos, arreglos matemáticos que se les hacen a cada uno de los datos que yo quiero analizar, de manera que los pueda organizar tomando una forma de distribución normal, ¿sí? La idea es asemejar lo más posible, en la mayor medida posible, los datos que tengo a una distribución normal y así pueda entonces analizar mis datos con una prueba paramétrica. Entonces vamos a mirar cómo se hacen las transformaciones, qué son las transformaciones, ¿listo? Bueno, ya miramos qué son. Vamos a ver ahora cómo se monta una transformación. Como nuestros datos, estos que están acá, no siguieron una distribución normal debido a que ya corrimos la prueba de normalidad, viene el histograma que me mostró. Esto fijo tiene una simetría positiva. Una simetría positiva, tiene cola a la derecha, ¿sí ven? Pero entonces no siguen una campana de Gauss, no se forman en forma de campana. ¿Listo? Entonces los datos no son normales, yo no puedo venir a correr análisis de varianza. No está bien que no corra, que no haya, que yo, sabiendo que los datos no son normales, continúe un análisis de varianza. La prueba, la técnica de análisis de varianza no lo logra hacer. Me puede dar registro, me puede dar información falsa, resultados falsos, y yo con resultados falsos pues tomo conclusiones o tomo decisiones, perdón, que no serían las más adecuadas, ¿listo? Entonces, como mis datos no son normales, yo voy a proceder a realizar las transformaciones. Repito, las transformaciones hacen referencia a unos cálculos matemáticos que yo les hago a todos los datos. Yo transformo todos los datos, ¿sí? Como lo voy a aplicar a todos los datos, pues no voy a dañar, digamos, la relación que hay entre ellos, ¿sí? Si les aplicara solo a unos las transformaciones y a otros no, ahí sí tendría inconvenientes o ahí sí estaría manipulando la realidad. En este caso, como a todos les voy a pasar la misma transformación, a todos van a ser sometidos a esas transformaciones, entonces no va a haber problema. Vamos a continuar con la veracidad de los datos, pero vamos a lograrlos organizar de manera que la prueba los identifique como una normal y ahí sí pueda ser corrida. ¿Listo? Entonces, las transformaciones uno las puede identificar, por ejemplo, como X, que es el dato inicial, es decir, X es el dato que no es normal, que hace parte de una población que no es normal. Y después de la transformación, ellos se van a convertir en Y, ¿sí? Es decir, con un dato X cualquiera, lo transformo y se va a volver en un dato Y, que es un dato transformado y que sí va a ser parte de una población normal. Bueno, entonces aquí, donde están gráficos, vamos a mirar cuáles son las pruebas
o cuáles son las transformaciones, perdón, que vamos a trabajar en el curso. Hay muchas más transformaciones, nosotros solo vamos a mirar estas que están aquí. ¿Listo? Hay muchas, repito. Nosotros solo vamos a ver como 5. Bueno, entonces, la primera transformación que ustedes pueden ver acá se llama x al cuadrado. ¿Listo? Cojo un dato, lo elevo al cuadrado y se me puede convertir en un dato normal. Primera transformación, x al cuadrado. Dato que no es normal, lo elevo al cuadrado y se puede convertir en un dato normal. Entonces, por ejemplo, si tengo un histograma de esta forma, se me va a ir más hacia el centro. ¿Sí? Si los datos que no son normales me toman esta forma, cuando se normalicen, van a ser un poquito más acampanados o más alticos en el centro. ¿Listo? ¿Estamos? Primera transformación, x al cuadrado. Segunda transformación, raíz cuadrada de n. Ay, acá hay un error. No es raíz cuadrada de n, es raíz cuadrada de x. Discúlpenme ahí, por favor. Es raíz cuadrada de x, acá. No es raíz cuadrada de n porque recuerden que n es la cantidad de datos. No. Raíz cuadrada de x. Entonces, la segunda transformación que nosotros podemos revisar es que cojo un dato, le saco raíz cuadrada y ya se me convierte en un dato que hace parte de una población normal. ¿Listo? Tercera transformación, logaritmo de x. Acá está, logaritmo de x. Cojo un dato que no es normal, o bueno, que no hace parte de una distribución normal, le saco logaritmo natural, ¿sí? Y ya se me convierte en un dato que sí es parte de una población normal. Entonces, esta transformación lo que hace es que cuando tengo histogramas muy leptocúrticos, ella lo hace un poquito más mesocúrtico. Miren, leptocúrticos muy elevados lo hacen un poquito más mesocúrticos. ¿Listo? Y la otra transformación, bueno, esperen. Aquí resulta que existe otra transformación que se puede trabajar en lugar de esta, del logaritmo de x, y es la de logaritmo más 1. ¿Listo? Cualquiera de esas dos se puede trabajar, son excluyentes, o sea, si trabajo logaritmo de x, no trabajo logaritmo de x más 1. Si trabajo logaritmo de x más 1, no necesito trabajar logaritmo de x. Ya ahorita en el ejercicio les voy a explicar por qué una o por qué la otra, ¿listo? Entonces, pueden ser cualquiera de esas dos, logaritmo de x o logaritmo de x más 1, ¿listo? Continuemos. La última transformación que vamos a mirar es 1 sobre x. La transformación 1 sobre x es mucho más drástica que la anterior. Fíjense cómo logaritmo de x cambia un histograma leptocúrtico a mesocúrtico. 1 sobre x cambia un histograma que es leptocúrtico a casi platocúrtico. ¿Sí? Baja mucho más la diferencia que hay entre esos datos. Aplana la gráfica. ¿Listo? Entonces, ¿qué son las transformaciones? Son unos cálculos matemáticos que uno le hace a cada uno de los datos que hace parte de una distribución que no es normal. ¿Sí? A cada uno de esos datos se les aplica un cálculo matemático, una operación matemática y se convierten en datos normales. Las transformaciones están aceptadas estadísticamente hablando, solo que yo debo reportar o debo informar cuando las hago. ¿Listo? Debido a que los datos no fueron normales, se procedió a realizar tal transformación. ¿Cuál utilizo? La que les dé normal, chicos, porque vamos a mirar que a veces los datos que tengo no me dan normal. O esta, o esta, o esta, o la otra. ¿Listo? Entonces uno tiene ahí 5 opciones para que alguna de esas le dé normal. ¿Con cuál trabajo si todas me dan normal? Con la que tenga el p-valor más grande. Entre más grande sea el p-valor de normalidad, voy a trabajar, esa va a ser la que yo voy a preferir trabajar. ¿Sí? Con esos datos voy a preferir trabajar. Entonces, vamos a volvernos, por favor, ¿alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda hasta ahora para continuar con el ejercicio?
No, profe, no, señora. Bueno, fíjense que en el ejercicio, gracias, Lynn. En el ejercicio que ustedes tienen en su archivo, yo les pasé, si bajan, yo les pasé esta distribución de los datos. Mírenlos, aquí están. ¿Sí ven? Organizados como si estuvieran en el SPSS. De acuerdo a la vereda, les puse 1, 2, 3 y 4. Y acá están organizados. Simplemente estos datos que están aquí arribita, los copié y los bajé. Están ahí igualiticos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a correr todas las transformaciones. X al cuadrado, raíz cuadrada de X, 1 sobre X, logaritmo de X y logaritmo de X más 1. Fíjense que esas transformaciones, hay algunas que tienen una etiquetica, un puntico rojo, ¿sí ven? No se usa cuando la variable tiene 0. 1 sobre X no se usa cuando la variable tiene 0, porque si yo cojo 1, miren, shift igual a 1 y lo divido en 0, ¿cuánto me da? Se enloquece y dice, es que no, usted no puede coger 1 y dividirlo en 0. ¿Cómo? Le queda el 1. Entonces, esto me muestra como error matemático, fíjense, ¿sí ven? No existe, no existe el cálculo de 1 dividido 0. Entonces, por eso esta transformación no se usa cuando la variable tiene 0. ¿Cómo así cuando la variable tiene 0? Cuando aquí hay algún número que tenga 0. Producción de leche, hoy tuvo 0 litros. ¿Sí? Entonces, ahí no se puede trabajar esta transformación. ¿Listo? Permítame, yo borro esto. Porque es imposible a 1 dividirlo en 0. Error matemático, salió de una vez. Logaritmo de X más 1, miren, no se usa cuando la variable tiene 0, porque el logaritmo de 0 no existe. Shift igual, miren, logaritmo, yo le pongo acá el 0 y me marca error. No, él queda loco, no dice, ¿eso qué es? No me pida hacer algo que es imposible, entonces el logaritmo de 0 no existe. Por lo tanto, esa transformación tampoco se puede utilizar cuando la variable transformar lleva un 0. ¿Listo? Ahora, yo les hablaba que había un logaritmo de X o que estaba el logaritmo de X más 1. Cualquiera de las dos pueden trabajar. Y esta se utiliza cuando esta no se pudo trabajar. ¿Sí? Entonces, si aquí tengo 0 y quiero trabajar esta, pues ya nos dimos cuenta que no se puede, pero sí podría trabajar logaritmo de X más 1. Miren, shift es igual al logaritmo, digamos que era 0, más 1, y ahí sí me aparece un 0, ¿sí? No me aparece ni letras así, todos esos símbolos, no. Quiere decir que el logaritmo de X más 1 sí se puede trabajar, porque el 0 pues es un valor que se puede trabajar, pero estos anteriores que nosotros vimos definitivamente no era posible trabajarlos. ¿Listo? Entonces, ahí está la explicación por qué hay unas transformaciones que no se pueden utilizar cuando la variable tiene 0, porque entro en error matemático y no voy a poder analizar los datos. ¿Listo? ¿Qué vamos a empezar entonces a hacer? Vamos a transformar los datos con todas las transformaciones. Fíjense que aquí en mi variable ninguna tiene 0. Ninguna es 0. Ninguna tiene 0. Todos son valores diferentes a 0. ¿Listo? Entonces voy a poder trabajar todas las transformaciones. Aquí no voy a tener inconveniente, pero ojo, tengan en cuenta eso. Si aquí llega a haber en algún momento un 0, no voy a poder trabajar ni esta ni esta. Solo podría trabajar estas dos y esta que está acá. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar entonces. Por favor, si tienen alguna pregunta, interrumpir, que yo les explico si necesitan algo. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar entonces la primera parte que me dice que transforme estos datos que no son normales con x al cuadrado. Vamos a empezar. Ustedes van a la primera casilla, les da shift igual el primer valor por ese mismo valor. 1 por 9.1. Transfórmeme ese valor
que no hace parte de una distribución normal en una distribución normal. Entonces simplemente le digo al Excel, multiplíqueme 9.1 por 9.1, o sea, x al cuadrado, que es la primera transformación. Yo le doy Enter y yo ya les mandé, esa hojita que les mandé, ya está para arrastrar, o sea, ya está arrastrada toda la fórmula. Lo que ustedes hagan en la primera casilla les va a aparecer en el resto, porque yo ya les mandé eso organizado, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí me aparecen un conjunto de datos, ¿listo? Por favor, trabajen con un solo decimal. Yo siempre les he pedido que intenten trabajar con la misma cantidad de decimales que está en la variable, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos datos que están aquí, se supone o vamos a mirar si hacen parte de una distribución normal. Entonces, fíjense cómo les apliqué a todas las transformaciones. Vamos a mirar si esos datos que están ahí, si son normales ahora. Vamos a ver. Simplemente, cojan el dato, ¿sí? Cojan los datos, lo copian y lo llevan a la hojita del SPSS y lo ponen acá al frente. ¿Listo? Control B. Listo. Ahí están ya. La nueva variable corresponde a la transformación x al cuadrado. ¿Listo? En etiqueta pongámosle x al cuadrado y que es una medida de escala. Listo. Eso es lo único que tienen que hacer ahí. Bueno. Entonces ya pegué los datos aquí. Bueno. Y ya le estoy diciendo al SPSS que la primera es los datos de la transformación x al cuadrado. Etiqueta x al cuadrado, decimales dejémoslo en 1, ya hemos dicho, ¿cierto? Sí, un decimal. Y que es una medida de escala, no más. No hay que hacerle más aquí. Yo podría correr de una vez la prueba de normalidad si quiero para saber si esos datos me quedaron normales o no. Pero como la idea del día de hoy es que verifiquemos las otras, que verifiquemos todas las transformaciones que podemos, pues que vamos a revisar en este curso, pues yo les voy a sugerir que las montemos todas y por último corramos todas las pruebas de normalidad para mirar cuáles nos dieron normales o cuáles no, o si todas lo hicieron o si ninguna nos salió que tenían distribución normal. Eso también puede pasar. ¿Listo? Entonces vamos a ir como por partes. Bueno. Ya pusimos la primera transformación, que es la de x al cuadrado. Vamos a proceder ahora con la segunda transformación que dice raíz cuadrada de x. Simplemente en su Excel le van a dar shift igual y escriben RA, ahí les aparece raíz, ¿sí? O en algunos Excel les aparece R4, así como está ahí en la etiqueta. Busquen donde les diga raíz o R4. Entonces acá yo escribí, doy doble clic, raíz, y selecciono, ojo, el dato que quiero transformar. No me van a seleccionar el X2 porque el X2 es un dato transformado. Seleccionen el de la variable, el de la producción de leche. ¿Listo? Cierro el paréntesis y le doy Enter. Y ahí ya todos quedaron transformados de ahí para abajo. ¿Sí ven? Entonces, a todos les aplico la misma transformación, por lo tanto, no voy a afectar la veracidad de los datos. A todos les estoy aplicando lo mismo. ¿Sí? A todos les estoy dando el mismo trozo de pastel, entonces no hay injusticias ahí. Bueno, vamos a llevar esos datos, los copio, los pego en el SPSS, ¿cierto? Ay, perdón, acá no es. Acá. Listo. Y le informo al SPSS que esos valores que les estoy pegando, que les estoy trayendo, corresponden a los datos de raíz cuadrada. Ah, espérenme a ver si me acepta el 2, raíz 2. Ah, sí me lo aceptó, raíz 2. ¿Listo? Ah, sí, arriba también me lo ha aceptado. Ahí como que sí está aceptando números. Listo, raíz 2. Lo que no me va a aceptar es tildes. Entonces dice raíz 2. Decimales, trabajemos con un decimal y etiqueta raíz cuadrada. Listo. Y que es una variable de escala. Ok, allá está el otro conjunto de datos que posiblemente sean normales, que posiblemente nos puedan llegar a servir
para nuestra actividad de análisis de varianza. Bueno, continuamos. La otra transformación es 1 sobre x. Como ninguna de estos datos tiene 0, pues vamos a poder trabajar 1 sobre x, ¿cierto? Entonces simplemente shift igual a 1 dividido el dato a transformar, que sean los de producción de leche. Ojo. Y enter. Y ahí me aparecen, en este caso, 2 decimales. Bueno, acá sí podemos dejar 2 decimales. ¿Listo? Ya están todos los datos, ya está toda la fórmula arrastrada. Entonces, copio los datos, los llevo a la hoja de SPSS y le informo al SPSS que estos son los datos de 1. Ah, yo no creo que me acepte así. No. Entonces pongámosle 1 sobre x. ¿Se acepta o tampoco? Tampoco. 1 sobre x. 1 sobre x. Ese sí. Eso, ese sí lo aceptó. Listo, entonces aquí en etiqueta sí puedo poner 1 sobre x. Ahí ya no hay problema, ¿sí? De la transformación. Decimales, dejémoslo. Esto se podemos trabajar con 2 decimales porque es que como el valor es tan chiquito, miren, ceros, todos empiezan en 0. Entonces, si los hago más chiquitos, quizás no sea tan chévere. Entonces, ese sí lo podemos dejar en 2, con 2, porque los valores son muy chiquitos. Sí lo podemos dejar con 2 decimales. ¿Listo? Y le decimos al SPSS que es una variable de escala. Ok, mira, ahí está quedando lo más de chévere. Listo. Continuemos con las otras transformaciones. Nos queda logaritmo de x y logaritmo de x más 1. Cualquiera de estas dos pueden trabajar. Si trabajan una, pues ya no van a trabajar la otra. Yo voy a trabajarlas juntas, ¿sí? Pues por el proceso de que ustedes vean cómo es y para que las vayan manejando. Pero no es necesario que las trabajen todas. ¿Listo? Cualquiera de las dos pueden trabajarla, pero en este caso, ¿no? Que no hay ceros. Cualquiera de las dos la podrían trabajar. Pero voy a trabajarlas juntas por el proceso aquí pedagógico del asunto, ¿listo? Entonces, acá sería shift igual, escribo LOG, ahí ya me aparece LOG, doble clic y selecciono el primer valor y cierro paréntesis. No me quiere cerrar paréntesis. Ya, así. ¿Listo? No se van a enredar con eso, acuérdense que uno selecciona el valor de la variable, porque es que ya les había pasado antes, chicos, que me seleccionaban era el dato anterior, y el dato anterior es una transformación también, toca siempre seleccionar el de la variable, ¿listo? Enter, ahí ya está arrastrado también, dejémoslo con solo 2 decimales o con 2 decimales porque son datos bien chiquitos, entonces ahí sí también prefiero que dejemos con 2 decimales, acá el ejercicio. Llevémoslo al SPSS. ¿Listo? Peguémoslo acá en la siguiente columna. ¿Listo? Vuelvo y le informo al SPSS que estos datos de transformación hacen referencia a logaritmo, ¿cierto? Con 2 decimales y acá le pongo log de x. Y es de escala. Perfecto. Vamos a utilizar la última o a calcular la última, que es logaritmo de x más 1. Sería igual, shift igual, log, LOG también, de x, o sea, más 1. Y cierro, listo. Ahí ya queda la fórmula, simplemente enter, quedó arrastrado y demasiados valores. Aquí sí nos va a tocar quitarle decimales. Déjenle 2 también, porfa. 2 porque es que tiene muchísimo decimal. Sí, yo creo que así. Listo, copiemos los datos y llevémoslos al SPSS en la última columna. Control V, listo. Ahí está.
Vista de variables, esto es log de x. Ay, ¿será que me acepta el más? No creo. No. Log de x más 1. No me tocó en letras porque no me quiero arriesgar. ¿Listo? Pero pues aquí, en la etiqueta, si le voy a poner logaritmo, abro paréntesis de x, más 1. Listo, perfecto. Ahí ya lo puedo utilizar así. Y le digo aquí al SPSS que es una medida de escala. Todos esos son valores cuantitativos. ¿Sí? Salieron de una fórmula, es un valor cuantitativo, entonces es una medida de escala. Listo, chicos, ya nos quedaron nuestras transformaciones completicas ahí, todas calculadas. Recuerden, logaritmo de x o logaritmo de x más 1, cualquiera de los dos pueden utilizar en este momento. Solo una, pero pues yo las utilicé juntas a ver cómo nos va con el asunto, ¿listo? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a pedirle al SPSS que nos verifique la normalidad de todas ellas para ver con qué datos, sea de x al cuadrado, de raíz cuadrada de x, de 1 sobre x, de logaritmo de x o de logaritmo de x más 1, podríamos trabajar nuestro análisis de varianza. Ya verificamos, ya nos dimos cuenta que definitivamente con los datos originales no es posible, porque no eran normales. Vamos a mirar cuál de estas transformaciones logra normalizar esos datos y así podamos correr nuestro análisis de varianza. Ojo, recuerden, esas no son las únicas transformaciones, ustedes van a encontrar más en la literatura. Van a encontrar, por ejemplo, x al cuadrado, x al cubo, x a la 4, x a la 5, hay otras transformaciones, ¿listo? Pero pues con estas ustedes se pueden defender. En mi experiencia yo les puedo decir que la que mejor me normaliza los datos es logaritmo de x, es la que más me ha logrado normalizar los datos. Pero pues igual cualquiera de estas está autorizada, digamos que estadísticamente hablando, ¿listo? Bueno, vamos a correr así la prueba de normalidad y ustedes me van a ayudar a identificar cuál de estas transformaciones normalizaron los datos de producción de leche. Entonces vamos a analizar estadísticos descriptivos, explorar, devolvamos esta que ya nos dimos cuenta que no son normales y mandemos todas las transformaciones para que nos corra una prueba de normalidad para cada una de ellas. Todas las que acabamos de calcular se van para arriba. Lista de dependientes, x a la 2, raíz cuadrada de x, logaritmo de x, 1 sobre x, logaritmo de x más 1, todas se van para allá. Y aquí en gráficos, listo, verifiquemos que diga histograma y gráficos de normalidad con pruebas. El detalles y hojas, digamos que en este caso no es tan necesario, pero por lo menos histograma y gráficos de normalidad con pruebas, ¿listo? Entonces ahora vamos a continuar y a aceptar. Listo, ahí está empezándome a correr todas las pruebas de normalidad para saber si, recuerden, si el p-valor es mayor a 0.05, aceptar la hipótesis nula de normalidad. Si el p es menor a 0.05, vamos a aceptar la hipótesis alterna de normalidad con una confianza del 95%. Entonces, miren, aquí están. Para x al cuadrado, fijémonos que nos muestra de x al cuadrado. La media de 172, la mediana de 105, son medidas de tendencia central diferentes. Creo que esta no nos va a ayudar. Vamos a mirar la siguiente, raíz cuadrada de x, 2.7, la mediana 2.5, de pronto sí nos ayuda porque son medidas de tendencia central semejantes. 1 sobre x, 0,21 es la media y la mediana 0,18, no sé, quizá. Logaritmo de x 0,78 y la mediana 0,73, probablemente también. Logaritmo de x más 1, 0,86, que es la media, y la mediana 0,80 es muy probable. Entonces, para omitir eso que acabo de hacer, nos vamos de uno a la prueba de normalidad, ¿cierto? Ya sabemos que tenemos 24 datos, entonces vamos a mirar simplemente las significancias. ¿Listo? Para x al cuadrado, fíjense el histograma de x al cuadrado. ¿Será normal? ¿Tiene forma acampanada? Entonces, miremos la significancia, 0,000. Como ese p-valor fue menor a 0,05, aceptamos la hipótesis alterna normal. Los datos no son normales, es decir, no sirve ese. No nos sirve x al cuadrado en este caso.
¿Listo? Porque miren el histograma, eso no formó normalidad, entonces no nos sirve. Seguimos con raíz cuadrada de x, 0,001, tampoco porque fue menor a 0,05, entonces los datos no son normales. Miremos el histograma de raíz cuadrada de x. ¿Dónde está? ¿Dónde está el histograma de raíz cuadrada de x? Acá está. Casi, pero no los toma como normales. Entonces me dice que no. Esta raíz cuadrada de x no tomó forma de campana, no nos sirve mucho. Miremos 1 sobre x, ¿sí ven? 1 sobre x y logaritmo de x. Estas dos, 1 sobre x y logaritmo de x, me dice que sí toma forma campanada, que sí son normales porque el p fue mayor a 0,05. Entonces miremos el histograma de 1 sobre x, a ver, lo buscamos por aquí. Histograma de 1 sobre x, bueno, parece que tiene forma campanada, según él, listo, bueno. Y miremos el del logaritmo de x, que también nos dio forma. Miren el histograma del logaritmo de x. Me parece como más bonito este, ¿cierto? ¿Qué pasó con el otro, del logaritmo de x más 1? Miremos el histograma. Logaritmo de x más 1, no sé. Parece que no. Miremos qué nos dice el p-valor del logaritmo de x más 1. A ver, subimos. Hasta los resultados, acá está. Mire, el logaritmo de x más 1 no normalizó los datos porque fue menor a 0,05. Entonces, estos datos no son normales. Nos quedó logaritmo de x y 1 sobre x. ¿Cuál de estos dos trabajo? Chicos, el p-valor más grande es el que deben trabajar. ¿Sí? O sea que los datos son más normales, digámoslo así, cuando el p-valor es más grande. ¿Sí? Entonces, nos iríamos con logaritmo de x, que fue quien logró normalizar esos datos. Entonces, si ustedes se pudieron dar cuenta, tenemos 5 opciones para normalizar los datos, pero no todos los datos pueden ser normalizados con esas opciones, ¿sí? Solo 2 de las 5 nos lograron normalizar estos datos. Y ahí pues escogemos la que tenga el p-valor mayor, que fue el logaritmo de x. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Estos datos que están acá, vamos a trabajar con logaritmo de x, con esta que está aquí. Logaritmo de x va a ser la transformación con la que nosotros podemos correr el análisis de varianza para aceptar las hipótesis de diferencia, la nula o la alterna. No hay diferencias estadísticas entre la producción de leche de acuerdo a la vereda, o si las hay. Entonces, no podemos trabajar con estos datos de producción de leche porque no son normales. Ni con estos, ni con estos, ni con estos. Quizá con este, 1 sobre x también nos dio normal. Pero pues nos decidimos con logaritmo de x, que era el que tenía el p-valor un poquito más grande que los demás. Bueno, ahora sí puedo proceder a correr mi análisis de varianza. Ahora sí, entonces vamos a correr ese cálculo. Analizar, comparar medias, ANOVA de un factor. ¿Listo? ¿Qué valor pondría aquí en lista de dependientes? ¿Cuál de estos que está aquí? ¿Cuál creen ustedes que debo mandar aquí para ser analizado? Producción de leche, x al cuadrado, raíz cuadrada de x, 1 sobre x, logaritmo de x más 1, ¿cuál? A ver, ¿quién me dice? Logaritmo de x porque fue los que normalizamos. Exactamente, logaritmo de x porque fue la que nos logró dar unos datos más normales, ¿cierto? Y abajo vamos a mandar vereda, ¿sí? O sea, el logaritmo de x viene a reemplazar los datos de producción de leche, porque estos no eran normales, logaritmo de x sí lo son, entonces con esos es que yo voy a trabajar ahora para saber si hay o no diferencias estadísticas entre la producción de leche de acuerdo a la vereda. ¿Sí ven? Listo, corramos post-hoc, una prueba de comparación múltiple, puede ser Tukey, corramos Tukey, a ver, ¿listo? Aquí no hay control, entonces no necesitamos correr Dune. Tukey, Duncan, cualquiera de esas, corramos Tukey. Y vamos a continuar.
Acá tenemos los resultados de análisis de varianza. Tenemos un p-valor de 0,838. Como este p-valor es mayor a 0,05, ¿qué hipótesis aceptamos de hipótesis de diferencia? ¿Aceptamos la nula o aceptamos la alterna? ¿Existen o no existen diferencias en la producción de leche de los preos según la vereda? Según el p-valor que nos dio la prueba. Véanlo acá. Si nosotros bajamos, miremos según Tukey cómo se organizaron todos los datos en un solo subconjunto. Por lo tanto, todos llevarían la letra A. Como todos llevan la letra A, pues estamos corroborando una vez más. Ajá, muy bien, lo que dice la hipótesis, lo que dice el análisis de varianza, y es que no hay diferencias estadísticas entre la producción de leche de acuerdo a la vereda. ¿Sí ven? Y Tukey a todos nos los mandó en la misma cajita. Miremos qué nos dicen los gráficos. Diálogo antiguo, diagrama de cajas. ¿Dónde está? Logaritmo de X, variable, vereda, aceptar. Y ahí están los gráficos, ¿sí los ven? No hay diferencias estadísticas, que prácticamente que todas las cajitas se superponen entre ellas, la mediana puede caber casi en todas las demás. Entonces, acá iría una A, una A, una A y una A. ¿Sí ven? Entonces, no hubo diferencias entre esos datos. Hay unos más dispersos que otros sí. Por ejemplo, la variedad San Jorge, sardinatas dispersas. Recuerden que los cuartiles, el cuartil 1 y el cuartil 4 son los que dan la dispersión de los datos, ¿no? Entonces, entre más largos sean los bigotes, que son el cuartil 1 y 4, pues hay más dispersión de esos datos. Entonces, sardinata es dispersa. Miren, tiene unos bigotes más largos. Como la más homogénea sería como Cecilita, que es la más homogénea. O sea, los datos entre ellos son más parejitos. ¿Sí ven? Listo. Listo, chicos. Entonces, así yo les puedo mostrar qué sucede o qué hacemos cuando al correr una prueba de normalidad nos verificamos que los datos no son normales. Podemos utilizar las transformaciones de datos, que no son otra cosa sino unos arreglos matemáticos que podemos hacer para verificar o para ajustar nuestros datos a una población normal, tal como les acabo de mostrar. ¿Alguna pregunta, por favor? Listo. Ok, listo. Eso es lo correspondiente a transformaciones, chicos. Es eso. Ustedes cuando necesiten correr una transformación, pues tienen dos opciones: ir calculando una por una e ir corriendo la prueba normalidad, o así como nosotros lo hicimos, calculamos todas al mismo tiempo y ahí pudimos decidir cuál nos servía o cuál no para poder correr nuestra prueba paramétrica. Estas transformaciones ustedes las pueden utilizar en análisis de varianza o en pruebas de estudio, que son las que exigen que sus datos sean normales, que son las pruebas paramétricas. Exigen que sus datos sean normales, entonces se pueden utilizar en análisis de varianza o en pruebas T. No es necesario utilizarlas en prueba Z. Recuerden que la prueba Z, como son tantos datos, más de 30, pues no necesita que los datos sean normales. Bueno, listo. Con esto sería lo de transformaciones. Para la próxima clase vamos a empezar otro tema. Sin embargo, yo el día de hoy les voy a dar la introducción porque va a estar más largo la próxima clase. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede cuando al
analizar, al calcular estas transformaciones, ninguna logra normalizar los datos. Porque es posible que eso pase. Es bien posible, les he dicho. Es bien posible que eso pase. Alguna de esas transformaciones no logra transformar los datos y esos datos que yo necesito analizar no se vuelven normales, entonces no puedo correr análisis de varianza o prueba test-student. ¿Qué sucede cuando eso pasa? Bueno, pues resulta que en estadística también hay otra estrategia que nosotros podemos trabajar y corresponde a las pruebas no paramétricas. Este tema es el que viene en la próxima clase, pero pues como hoy nos rindió, yo quiero adelantarlo porque es que este tema es extenso, ¿listo? Y solo vamos a tener una clase para eso. Entonces, hoy les doy la introducción y la próxima clase hacemos los ejercicios, ¿listo? Las pruebas no paramétricas son otra estrategia que nosotros podemos utilizar cuando los datos no son normales o cuando mis datos lo son, ¿sí? Las pruebas paramétricas son aquellas que me permiten analizar si hay diferencias o no, sin importar si mis datos son o no son normales. Ellas no exigen normalidad, es decir, ellas vienen a reemplazar test-student y ellas vienen a reemplazar análisis de varianza, que son las que nosotros tenemos como pruebas paramétricas, ¿sí? Las pruebas no paramétricas logran reemplazarlas y estas no exigen verificar normalidad, o sea, ustedes se ahorran ese pedacito de saber si los datos son o no son normales, porque las pruebas paramétricas están diseñadas para analizar tanto poblaciones normales como poblaciones que no lo son. ¿Listo? Ellas no se ponen con ese requisito. La primera prueba que les voy a mencionar el día de hoy hace referencia a la prueba de Kruskal-Wallis. Esta prueba de Kruskal-Wallis es aquella que reemplaza el análisis de varianza de una vía. Es decir, reemplaza el diseño completo al azar. ¿Sí? Es la análisis de varianza para datos no paramétricos. ¿Listo? Y la otra, vamos a ver dentro de 8 días también, se llama, permítanme un segundito, ya les muestro, esta, ay caramba, rango de signo de Wilcoxon. La prueba de rango de signo de Wilcoxon es aquella que me permite comparar dos poblaciones sin importar el tamaño de la muestra, sin importar si los datos son o no normales. Es decir, la prueba de rango de signo de Wilcoxon me reemplaza test-student y me reemplaza Z. ¿Listo? Entonces me permite analizar o comparar si hay diferencias estadísticas entre dos datos, dos conjuntos de datos, sin importar el tamaño de la muestra y sin importar si son o no son normales. Estas son las que nosotros vamos a ver dentro de 8 días. Yo les voy a hacer llegar a su correo, a la plataforma, el ejercicio, para que dentro de 8 días los trabajemos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, chicos, por el día de hoy? Preguntas, ¿cómo nos fue con las transformaciones? Sí está quedando claro qué es una transformación, para qué sirve, y la introduccióncita esa chiquitica que les di el día de hoy, para dentro de 8 días, que si nos vamos a demorar un poquito más. Sí, profe, en mi caso sí, no tengo ninguna pregunta. ¿Alguien, por favor, chicos? Bueno, denme un segundito, por favor, yo les organizo aquí. Permítanme un momento, por favor.
Listo. Les voy a hacer llegar a su plataforma un archivo. Listo. Bueno, pero ese archivo lo podemos trabajar la próxima clase. Venga, a ver. Listo. No, se lo va a subir ya. Agregar existentes. Por favor, solo lo va a poder sacar, solo lo va a poder bajar la persona que tenga SPSS. Un momentito, por favor, ya se lo subo. Documentos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Listo. Busca lugares. Ok. Ahí se los estoy subiendo. Listo, ya lo deben tener visible. Ok, ese archivo es un archivo SPSS. Ya lo vamos a revisar. Por ahora, les voy a mostrar qué es una prueba de Kruskal-Wallis. Y les voy a mostrar cómo se calcula una prueba de Kruskal-Wallis a manito, se las muestro, y después la corremos por SPSS. ¿Listo? Bueno, entonces fíjense acá que, como les estaba diciendo, la prueba de Kruskal-Wallis es aquella que me permite comparar 3 o más conjuntos de datos y que equivale a un análisis de varianza de un diseño completo al azar. Esta prueba tiene dos cosas súper interesantes, y la primera es que no requiere supuesto de normalidad, y la segunda es que los conjuntos de datos que yo voy a analizar no tienen que ser iguales. Cuando hablamos de análisis de varianza, yo les pedía, o se les exige, yo no, el que se inventó el análisis de varianza, Ronald Fisher, él exigía que todos los conjuntos de datos fueran iguales. Resulta que Kruskal-Wallis puede trabajar cuando las muestras son diferentes. Por ejemplo, tengo un conjunto de datos de 5, otro de 10, otro de 3 y otro de 4, por ejemplo. ¿Sí? Kruskal-Wallis sí es capaz de identificar si existen o no diferencias entre esos grupos sin importar que los conjuntos, los grupos sean iguales por la misma cantidad de datos y sin importar si son o no son normales. Bueno, vamos a mirar entonces cómo se corre a manito. Bueno, acá simplemente es que si los datos o el grupo de datos es mayor a 5, yo voy a trabajar una tabla de chi cuadrado. Una tabla, no prueba, una tabla de chi cuadrado. No prueba, ojo. La prueba de chi cuadrado es para asociar variables cualitativas. La tabla de chi cuadrado me permite identificar aquí con esto si hay diferencias estadísticas o no. Ojo con esto. Si los grupos que yo voy a analizar tienen más de 5 datos, yo puedo trabajar la tabla de chi cuadrado. Si los grupos que yo voy a analizar tienen menos de 5 datos, yo puedo trabajar una tabla de Kruskal-Wallis como tal. Y acá están, por ejemplo, aquí está la de chi cuadrado, la tabla de chi cuadrado, mírenla, ¿sí? Aquí están los grados de libertad y acá está la significancia, las cruzamos, ahí encontramos el valor de tablas. Y estas son las tablas de Kruskal-Wallis. Por ejemplo, si yo tengo un conjunto con 4 datos, el otro con 3, el otro con 3 datos, a 0,05 mi valor de tablas es 5.7, miren, con 0,05 de confianza mi valor de tablas es 5.7. Miremos por acá qué otra hay. Por ejemplo, si tengo 5 datos, 4 datos y 2 datos en otro grupo, ¿sí? A 0,05 mi valor de tablas es 5.2. Es para que tengan una idea, pero tranquilos que esos datos o esos valores de tablas pues los busca el software, ¿listo? Pero es que para que tengan una idea cómo es que trabaja el software. Bueno, miremos este ejercicio, lo vamos a hacer a manito y ahorita yo les muestro cómo se corre en un software y la próxima clase vemos cómo se corre en el SPSS, ¿listo? Entonces, fíjense. De 3 galpones diferentes en una producción avícola se tomaron las siguientes muestras. Una muestra A, 25, 70, 60, 85, 95, 90, 70. Es un galpón A. Se tomaron 7 datos.
de producción de huevos. En el galpón B se tomaron 6 datos y en el galpón C se tomaron 7 datos. Si ustedes se fijan, los grupos no son iguales. Por lo tanto, un análisis de varianza aquí no podría ser posible. Me faltaría un dato, ¿sí ven? Pero Kruskal-Wallis sí lo puede hacer. No existen diferencias significativas en el número de huevos según el galpón. Existen diferencias significativas en el número de huevos según el galpón. Ahí están las hipótesis de diferencia. Ya vimos que no se puede correr un análisis de varianza, pero sí podemos hacer una Kruskal-Wallis. ¿Necesitamos verificar normalidad? No, a Kruskal-Wallis eso no le interesa. Entonces nos ahorramos ese pasito. Seguimos. ¿Qué hay que hacer con esos datos para correr a mano una prueba de Kruskal-Wallis? Lo único que hay que hacer es coger todos los datos y organizarlos de menor a mayor. Si ustedes se fijan, un momentico, acá, listo. Los datos están organizados de menor a mayor sin importar de qué galpón son. Miren, fíjense acá. Acá no importó, todos los cogí de menor a mayor después del 15, sigue el 20, después del 20 el 25, después del 25 siguió para el 35, ¿sí? Después siguió el 50, creo. Bueno, se organizaron sin importar de qué galpón era, de menor a mayor. ¿Listo? Ok, miren, sin importar de qué galpón se organizaron de menor a mayor. Ojo con este pedacito, que por eso es que se llama, que este pedacito nos va a ayudar también cuando veamos para rango de signo de Wilcoxon, que la trabaja parecida. Se organizan los datos, repito, de menor a mayor y al frente se le pone su posición. ¿Sí? El 15 es el dato 1, el 20 el dato 2, el 25 el dato 3, el 30 el dato 4, el 35 el dato 5 y así sucesivamente. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. ¿Sí? Pero fíjense una cosita aquí. Resulta que estos tres datos, que son 60, 60 y 60, corresponderían a la posición 8, 9 y 10. Pero como los tres son los mismos, ¿qué se hace? Esas posiciones se promedian y todos van a tener la posición del promedio. Me explico. Acá correspondía la posición 8, la posición 9 y la posición 10, pero como los tres son el mismo dato, el promedio entre 8, 9 y 10 es 9. O sea que 60 iría de novenas, 60 de novenas y 60 de novenas. ¿Sí? Seguiría la posición 11, 12 y 13, pero como estos tres datos también son iguales, se promedian esas posiciones y el promedio entre 11, 12 y 13 es 12. O sea que 70 va a ir de 12, 70 de 12 y 70 de 12. ¿Sí ven? Seguiría la posición 14, que es de 75. Bueno, no tiene con quién competir, entonces él solito va con 14. Seguiría la posición 15 y la posición 16. 80 está repetido, entonces el promedio entre 15 y 16 sería 15.5. Se promedian para los dos esas posiciones y a los dos se les asigna el mismo. Seguiría 85, que es la posición 17. 90 y 90 le correspondería a la posición 18 y 19, pero repito, como los dos son el mismo valor, se promedian estas posiciones y a los dos se les pone ese promedio, ¿sí? Y vamos en la posición 17, les tocaría 18 y 19, pero el promedio entre 18 y 19 es 18.5, entonces 90 va con 18.5, 90 con 18.5 y finalmente 95, que es la posición 20, ¿sí? Esa es, digamos, la única cosita que hay que ponerle cuidado acá en la prueba. Pero eso lo hace el software. Yo quiero que ustedes sepan cómo es que obtiene esa información el software. ¿Listo? ¿Qué hace ahora el software entonces? Simplemente organiza los datos con su posición. Entonces, de nuevo, el galpón A tenía los datos 25, 70, 60, 85, 95, 90 y 80. Y abajo se les pone ahora el rango que corresponde. Miren, 25 debe tener el rango 3 y 70 el rango 12. Nos devolvemos un poquito, 25 tiene el rango 3 y 70 tiene el rango 12. ¿Sí ven? O sea, cada uno de estos datos se le va a poner
abajo el rango al que le correspondió. ¿Sí? Cada uno de los datos originales, abajo se le pone el rango que le correspondió. Y esos rangos se suman. ¿Bien? El primer rango sería 95. La suma de esas posiciones daría 95. La segunda suma de posiciones daría 27. Y la tercera suma de posiciones daría el 88. Y se despeja esta fórmula que está acá. Eso lo hace el software, tranquilo. ¿Listo? Al despejar la fórmula, tienen en cuenta los rangos, miren, 95 al cuadrado, 27 al cuadrado, 88 al cuadrado, 95 al cuadrado, 27 al cuadrado, 88 al cuadrado, ¿sí ven? Simplemente reemplazan 12, que es una constante, nt, número total de datos es 20, nt más 1, 20 datos, 95 al cuadrado sobre 7, porque es la cantidad de datos de ese primer rango, 27 al cuadrado sobre 6, 88 al cuadrado sobre 7. Menos 3, que es una constante, número total de datos más 1. Esa fórmula la saca el software, fresco. ¿Listo? Tengo un valor de Kruskal-Wallis calculado de 8.9. Y 8.9 va a ser, entonces, mi Kruskal-Wallis calculado. ¿Con quién comparo el valor calculado? Con el valor de tabla. Así como todos los datos o todos los conjuntos que vimos hoy, los tres grupos de datos son mayores a 5, vamos a ver la tabla de chi cuadrado. La tabla de chi cuadrado me dice, acá está, me pasé, acá. Grados de libertad. Tenía tres grupos que comparar, menos 1, 2. Entonces, grados de libertad 2. Al 95% de confianza, ahí está al pie del puntero rojo, 5,99 es el valor de tablas. Es decir, que voy a comparar el 8.9 de mi Kruskal-Wallis calculado con el 5.99 del valor de tablas. ¿Y dónde está eso? Bueno, acá lo comparamos. Miren, ¿sí ven? 5.99 el valor de tablas, acepto alterna con el 5%, nula con el 95%, ubico el 8.9, que fue el valor de Kruskal-Wallis calculado, aceptando la hipótesis alterna. Es decir, si hay diferencias significativas, se acepta alterna, se rechaza nula con un 95% de confianza, lo que me dice que si hay diferencias estadísticas entre la producción de huevos según el galpón. ¿Listo? Hay diferencias estadísticas en la presentación, en la cantidad de huevos según el galpón. Me devuelvo aquí un poquito. ¿Dónde están las hipótesis? Acá. Este es. Acepto la alterna, ¿cierto? Como lo hice a mano, entonces obtuve un valor calculado, lo comparé con un valor de tablas y me dio que acepto la alterna. ¿Quién recuerda qué se hace cuando uno acepta una hipótesis alterna en un análisis de varianza? Ojo, esto no es un análisis de varianza, es un Kruskal-Wallis, que es algo así, ¿no? ¿Quién se acuerda qué pasa cuando uno acepta la hipótesis alterna en un análisis de varianza? ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Acuérdense de las pruebas post-hoc, ¿cierto? Las pruebas post-hoc me dicen qué tratamiento elegir cuando he aceptado la hipótesis alterna en un análisis de varianza. Y como esto es un análisis de varianza, necesito una prueba post-hoc. Pero ojo, porque yo no verifiqué normalidad, yo no sé si los datos sean normales. Entonces no puedo correr ni Tukey, ni Shefé, ni puedo correr Duncan, ni puedo correr diferencia mínima significativa de Fisher, ninguna de esas. Porque ellas exigen que los datos sean normales, ¿cierto? Y como acá yo no corrí normalidad, ¿qué hago? Bueno, hay una prueba que también se puede correr cuando los datos no son paramétricos. Es decir, la prueba post-hoc
Cuando mis datos no son normales o yo no sé si lo sean. En este caso yo no sé porque no corrí prueba de normalidad. ¿Bueno? Entonces, fíjense que aquí en su pantalla yo les estoy mostrando otro software. Se llama GraphPad Prints. ¿Listo? Este software, perdón, me permite también hacer cálculos estadísticos, ¿sí? Pero la verdad es muy fácil de utilizar. Lo que pasa es que este software está catalogado como graficador y no como estadístico. Perdón, chicos. Entonces, no es que no me sirva. Lo que pasa es que, pues si yo voy a correr una estadística, debo correrlas con un SPSS, sino que quiero mostrárselos el día de hoy para que tengan en cuenta que hay muchos más softwares. ¿Listo? Ahí en esa hoja que ustedes están viendo están los mismos datos que ya trabajamos, los mismos que les acabé de mostrar hacia manito, ¿sí? Miren, el galpón A tiene 7 datos, el galpón B solo tiene 6, el galpón C tiene otros 7. ¿Listo? Aquí voy a correr la prueba de Kruskal-Wallis. Y quiero que ustedes vean cómo reportan los resultados y cómo se leen esos resultados. Bueno, eso está en inglés, pero es un inglés muy fácil de entender. Simplemente me voy acá donde dice Analyze. Le digo que me corra un One Way ANOVA, análisis de alianza de una vía, y no paramétricos, véanlos acá. Ahí están todos los galpones chuleaditos, esto me sirve, o sea que todos entren, digamos que al análisis. Le doy OK. Y me aparece esta tablita, esa ventana. Dice, ¿es de medidas repetidas su test? No, no es pareado. Es no paramétrico, o sea, no asuma distribución normal. Cuando yo le digo ahí, yo digo no asuma distribución normal porque yo no sé si son normales, él de una me selecciona el Kruskal-Wallis. ¿Sí ven? Miren. Análisis de alianza de una vía, pero yo le digo que yo no sé si son normales y él de una me manda Kruskal-Wallis. O sea, me quita la nava y me pone el Kruskal-Wallis. ¿Listo? Y acá me pide qué post-test quiere o qué prueba post-hoc o qué prueba de comparación de promedios. Entonces yo acá selecciono DUNS. Entonces, ¿cómo se llama esa prueba? Oiga, esta pregunta está buena para las exposiciones que ustedes me van a hacer. ¿Cómo se llama la prueba post-hoc que yo puedo utilizar cuando los datos no son normales o cuando estoy trabajando en una prueba de Kruskal-Wallis? Ahí está, ahí la pueden ver ustedes. Menos mal que esto queda grabado. La prueba de DUNS. La prueba de DUNS es la prueba post-hoc que me sirve cuando corro Kruskal-Wallis o cuando no sé si mis datos son normales. ¿Listo? La prueba de DUNS. Ahí está. Le digo, OK. Listo. Ahí están los resultados. Miren el p-valor. 0,01. 0,0112. 0,0112. ¿Listo? Este P fue menor a 0.05. Entonces miren lo que dice acá. Las medianas varían significativamente, es decir, el P es menor a 0.05. Él me dice, sí, es menor a 0.05. Miren, el Kruskal-Wallis calculado fue 8.9, que fue el mismo que nos dio aquí. Véanlo, 8.9. ¿Sí ven? Y acá él me da el reporte de las comparaciones. ¿El galpón A con el galpón B son diferentes? Sí. ¿El galpón A con el galpón C? No. ¿El galpón B con el galpón C? Sí. ¿Ven? Ojo, que la diferencia aquí es que análisis de varianza compara promedios. ¿Sí? Kruskal-Wallis compara medianas. Ojo con lo que les señalé ahí. Las pruebas paramétricas comparan promedios. Las pruebas no paramétricas comparan medianas. ¿Listo? Ojo con eso, que es otra pregunta que se les pueden hacer en sus exposiciones. ¿Listo? Miremos qué me dice el gráfico de Cabas y Bigotes. Acá está el gráfico, mírenlo ahí. ¿Sí lo ven?
Galpón B es el diferente, o sea que iría con una A, mientras que los otros irían con B. ¿Cierto? Estas dos sí se tocan, esta mediana no toca aquí, esta mediana no toca acá, o sea que el diferente es el galpón B. Aquí no importa si tiene más o menos datos, no importa, eso no interesa. Él es capaz, de, digamos que, de volverlos equitativos a todos. ¿Listo? La próxima clase hacemos el... no, hagamos eso de una vez. Sí, hagamos eso de una vez. Abran por favor el archivo y corremos la prueba no paramétrica, el Kruskal-Wallis SPSS. Abran por favor ese archivo que les hice llegar. 2 minuticos para que lo abran. Fíjense que les mandé 4 variables, sin embargo hoy vamos a trabajar sobre estas dos, ¿listo? Estas las vemos dentro de 8 días. Hoy vemos estas dos. Ok. Listo. Vamos a correr la prueba Kruskal-Wallis aquí, en SPSS. No me interesa si son normales, no me interesa si tienen la misma cantidad de datos, de una me voy a Kruskal-Wallis. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se corre una prueba no paramétrica en el SPSS? Súper fácil. Aquí donde dice analizar, nos vamos donde dice abajito, pruebas no paramétricas, fíjense. Y le digo que es de muestras independientes. Ahí les dejo la ruta unos segunditos. Analizar, pruebas no paramétricas, muestras independientes. Cliqueamos ahí. Aquí donde dice campos, le digo, mire, fíjense en las cajitas, acá me dice qué variables, las variables que lleven estos iconos van arriba, las variables que lleven estos iconos van abajo. O sea que aquí yo voy a trabajar, chicos, pero esperen un momentico, bueno, qué pena que yo me les devuelvo un momentico, perdón un momentico. Ojo porque es que no les expuse el caso, qué pena con ustedes, miren, vereda y casos, ¿sí ven? Esto hace referencia al número de casos de influenza en 3 veredas de Villavicencio. Vereda 1, vereda 2 y vereda 3. ¿Listo? Aquí en vista de variables, qué pena con ustedes que me salte este paso. Vereda y casos, ¿sí ven? Vereda, tenemos la vereda del Amor, Cecilia y Apiay. ¿Listo? Aceptar. Entonces yo quiero mirar si hay diferencias estadísticas en los casos de influenza de acuerdo a la vereda. Es decir, si hay veredas en las que hayan más casos de influenza que otros, o si la vereda, el hecho de que un individuo se ubica en alguna vereda, lo hace más o menos propenso a que tenga influenza. ¿Listo? Ahora sí, ya los contextualicé en el caso, qué pena con ustedes que me ha saltado ese pedacito. Ahora sí yo puedo montar mis hipótesis. ¿Cómo sería la hipótesis nula? No hay diferencias estadísticas en el número de casos de influenza de acuerdo a la vereda, ¿cierto? La alterna me va a decir, si hay diferencias estadísticas en el número de casos de acuerdo a la vereda. Listo. Ahí está la nula y la alterna de diferencias. Ya tengo mis hipótesis aquí planteadas. Ahora sí puedo correr la prueba. ¡Qué pena! ¿No? Otra vez, analizar, comparar, pruebas no paramétricas de muestras independientes. Ahora sí, qué pena, chicos, con ustedes. Se me ha pasado a decirles el caso. Listo. De nuevo, campos. Arriba las variables que tengan estos iconos, abajo las variables que tengan estos otros. Yo les dije que íbamos a trabajar con los dos primeros. Estos de acá los trabajamos en el otro caso, para dentro de 8 días, ¿listo? Entonces, arriba va casos de influenza, porque tiene la reglita, miren, y abajo va la vereda. ¿Listo? Y aquí en configuración yo le digo que personalizar pruebas, que me corra un análisis de varianza de un factor
de Kruskal-Wallis es que el análisis de varianza de Kruskal-Wallis, o sea, también le dicen a Kruskal-Wallis análisis de varianza de Kruskal-Wallis, ¿listo? Y ya, le digo ejecutar, no más. Comparaciones múltiples, todo por parejas, ¿listo? Compárelas todas con todas. Por si acaso es necesario correr una prueba de UNS, por ejemplo. Y le doy a ejecutar. Bueno, miremos qué nos sale acá el resultado. Ahí está. Este pedacito es lo único que me sale. Fíjense. El SPSS les dice a ustedes cuatro cosas súper importantes. Primero, ¿cómo deben montar la hipótesis nula? La distribución de casos de influenza es la misma entre las categorías de Berea, que es lo mismo que decir, no hay diferencia estadística entre los casos de influenza de acuerdo a la Berea. ¿Sí ven? O sea, él les monta la hipótesis. ¿Sí? Les dice qué prueba está corriendo, una prueba Kruskal-Wallis, les da la significancia de la prueba al p-valor 0,442 y les dice qué hacer con ese p-valor. Retenga la hipótesis nula, es decir, acepte hipótesis nula a un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto, la distribución de casos de influenza es la misma entre las categorías de Berea. ¿Qué quiere decir eso? En las 3 veredas que se analizaron se están presentando prácticamente la misma cantidad de casos. Ahí no hay diferencias estadísticas. En las 3 se están enfermando la misma cantidad de individuos. ¿Preguntas? Bueno, no tenía pensado que fuéramos a alcanzar a ver Kruskal-Wallis, pero lo logramos. La próxima clase vemos prueba de rango de signo de Wilcoxon. La próxima clase acabamos tema de diseño experimental. ¿Listo? Si no tienen preguntas, les agradezco la participación el día de hoy. Y entonces nos veríamos dentro de 8 días para terminar lo que corresponde a las pruebas no paramétricas. ¿Listo, chicos? Listo, profe, muchas gracias. Les agradezco su participación. Que pasen una bonita tarde. Se cuidan mucho, por favor. ¿No? Gracias, profe. Igualmente. Gracias. Igualmente, profe.